Y su encabezado, bueno, no hay el encabezado, no sé qué pasó, creo que se cortó, se eliminó. Podemos deducir que la sociedad civil puede empoderarse a través del ejército ciudadano, del ejercicio ciudadano y convertirse en agente del cambio. Esto usualmente se debe a que el Estado... Entonces, estas madres forman parte de la sociedad civil, ¿ok? De la sociedad civil. Entonces, cuando se habla de sociedad civil, ¿no? se lo diferencia pues del Estado. Entonces tenemos por un lado la sociedad civil, ¿ya? La sociedad civil, que está conformada por las familias, ¿ya? ¿Ok? Y por otro lado tenemos el Estado, ¿ya? El Estado. Entonces, el Estado no es la sociedad civil no es el Estado, ¿ok? Entonces, si el Estado está por acá, es porque el Estado es un ente, es un órgano de poder que se coloca por encima de la sociedad civil. Es decir, que el Estado lo que hace es administrar la sociedad civil, lo que hace es velar por los intereses de la sociedad civil, ¿no? Administra los intereses de la sociedad civil. Entonces el Estado, ¿ya?, tiene una suerte de función, un rol administrador, un rol de árbitro para administrar la justicia, pero es en relación a la sociedad civil. Pero el Estado no es la sociedad civil no es el Estado. Entonces, la sociedad civil y el Estado. Entonces el Estado tiene una responsabilidad, ¿ah?, sobre la sociedad civil. Entonces este es un órgano de poder que administra los recursos, administra la justicia, etcétera. Tiene una responsabilidad, ¿no?, sobre la sociedad civil. ¿Ok? Ahora, ¿pero qué pasa cuando el Estado no cumple su rol, no cumple su función? ¿Entiendes? Entonces, vamos a suponer que el Estado se encarga de la contratación, ¿no? Las municipalidades, ¿ya?, los alcaldes y las municipalidades se encargan de la contratación de camiones recolectores de basura y se les tiene que pagar, no, a estos trabajadores, pero si el Estado a través de las municipalidades no cumple con esa función, entonces la sociedad civil tiene que hacer algo. O sea, esas madres tienen que hacer algo, se organizan entre ellas y recolectan o recogen los desperdicios para evitar de repente, no sé, la contaminación ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que nos están planteando, lo que podemos ver en la imagen, ¿ya? Entonces, si el Estado no cumple su función, la sociedad civil se organiza, ¿ya?, se organiza con diferentes propósitos. En este caso, para recoger basura. Puede ser también que se organice para protestar contra el Estado, si es un Estado abusivo, ¿no?, si es un Estado que reprime al pueblo o que, bueno, se está enriqueciendo a costa de los intereses de la sociedad civil, ¿ya?, con diferentes motivos, con diferentes propósitos, diferentes objetivos. Entonces, dice,
Esto usualmente se debe a que el Estado republicano y liberal corrompen la conciencia cívica de los ciudadanos. Corrompen la conciencia cívica de los ciudadanos. Es el Estado quien corrompe la conciencia cívica de los ciudadanos. ¿Este será la causa o de por qué estas madres están recogiendo basura? No. Y además, el republicanismo es una cosa y el liberalismo es otra cosa. Representativo liberal es legítimo al buscar un nuevo pacto social, pero ¿de qué pacto social estamos hablando acá? Acá no hay ningún pacto social. Es socialista, comunitario, es deficiente, pero un Estado socialista sería este Estado, o la imagen es un indicador de un Estado socialista y comunitario, deficiente al administrar servicios de salud. Bueno, aquí no estamos considerando ningún servicio de salud. Aquí sí estamos considerando el servicio de recoger la basura, ¿no? Democrático es limitado en su capacidad de gestión pública. Podría ser, porque es la municipalidad que gestiona, o el Estado a través de sus diferentes instituciones o delegaciones que administran los recursos y se encargan de la gestión pública, ¿no? Brindar servicios, salud, entre otros. El servicio de recolección de basura, entre otros. Comunismo y liberalismo son mejores formas de gobierno. No, no estamos discutiendo, la imagen no discute eso ni cuestiona eso. Entonces, la clave sería que ese Estado democrático es limitado en su capacidad de gestión pública. Por eso es que la sociedad civil se organiza y actúa, ¿ya?, como agentes del cambio. ¿Ok? Uno, la D de dado. ¿Ah? Se organiza con diferentes objetivos y justamente por eso se convierten en agentes del cambio. Cuando el Estado es incapaz de resolver estos problemas. Muy bien, entonces la clave sería la D de dado. ¿Ok? Vamos con la número 2. En esta realización histórica de los principios individualistas fueron hitos la Reforma Protestante. Dice principios individualistas. Esto parece que tiene que ver, ¿no? Parece liberalismo, ¿no? Parece una propuesta liberal. Dice, fueron hitos la Reforma Protestante. O sea, la Reforma Protestante contribuyó a establecer la ideología liberal o los principios individualistas. La Revolución Inglesa y Americana, Francesa y la Ilustración. Todas estas revoluciones contribuyeron. Estos principios se resumen en la idea de la libertad personal, que considera un dominio de acción exclusivo del individuo, inmune a la acción del poder político. Se defiende desde esta perspectiva la reducción al mínimo del grado de coacción ejercido por el Estado. O sea, el Estado no ejerce poder sobre el individuo, en todo caso, si lo ejerce es mínimo. Es un Estado mínimo, recuerda, concepción liberal del Estado mínimo. Por tanto, ejerce poder, pero un poder mínimo sobre el individuo y su influencia en la vida del individuo. Dentro de este ámbito individual se ubica la creencia religiosa. Esta tolerancia ligada a la religión, los liberales también, recuerden, promovieron la cultura de la tolerancia religiosa. Acabará estando a la libertad, dice, personal en todos
las esferas, además de la religión, que no afecten al prójimo. La tolerancia, una vez desborde el campo de lo religioso, acabará íntimamente vinculado a la libertad de pensamiento. ¿Okay? O sea, la tolerancia, si bien se pensó y se promovió una cultura de tolerancia en el marco de la religión, debido a las guerras civiles entre protestantes y católicos ortodoxos, también se puede, pensar la tolerancia más allá del ámbito religioso. La tolerancia en relación a la libertad del pensamiento. O sea, tolerar otras formas de pensar, no estrictamente religiosas, otras formas de pensar políticas e ideológicas. Dos, se infiere que la defensa de la libertad individual implica. ¿Qué implica la defensa de la libertad individual? ¿Cuál sería la clave ahí? ¿Qué implica la defensa de la libertad individual? Acabar con toda forma de democracia, imitar el rol del Estado pero sin eliminar su poder, limitar, ampliar el poder del Estado sin limitar la libertad individual, reducir al mínimo el poder del Estado, radicalizar la lucha por una forma de vida comunitaria, entonces el texto trata sobre el liberalismo y sus características. Entonces, la defensa de la libertad individual, ¿qué implica o qué consecuencias trae la defensa de la libertad individual? A ver, ¿qué dice? ¿Cuál es la clave? La A no tiene relación. La B tampoco. Aunque dice limitar el rol del Estado. No estamos hablando del rol, sino estamos hablando del poder, no del rol. Por lo tanto, descartado. La C, ampliar el poder del Estado. No, pues la idea es no ampliar, sino reducir. Clave. Claro. Entonces aquí la propuesta liberal consiste en reducir el poder del Estado al mínimo. Es una característica del liberalismo. Lo habíamos mencionado. Esto lo mencionamos cuando planteamos la relación entre el poder del Estado es su relación con la libertad individual. Nosotros habíamos señalado que hay una relación inversamente proporcional. ¿Ok? Si mayor es el poder del Estado, menor es la libertad o simplemente no hay libertad. ¿Ok? Entonces, los liberales ¿qué proponen? Proponen que el poder del Estado es mínimo, reducir el mínimo el poder del Estado
para mantener, garantizar, mantener y expandir la libertad individual. Mayor es la libertad individual, si menor es el poder del Estado. Correcto, en la 2 está bien. La 3. Bien, en la 3, si bien nosotros habíamos dicho en clases anteriores que la tolerancia o la cultura de la tolerancia fue promovida por Locke y Voltaire, ¿ok? Por ambos, y aquí ponen a los dos como alternativa. Entonces uno podría pensar, profesor, pero elegimos a cuál de los dos, porque los dos han escrito libros sobre la tolerancia y han promovido la tolerancia. Bien, pero uno de ellos lo hizo primero y luego el otro. Entonces, el liberalismo, ¿ya? Digamos, el liberalismo surge, ¿no? Se va a fundamentar con John Locke. ¿Ok? Entonces, ahora dice, la teoría del liberal de Locke, eso sería correcto, porque es en el marco del liberalismo donde se defiende la tolerancia. ¿Ok? Ahora, Voltaire no es un liberal, es un representante de la Ilustración. Entonces, ¿cuál sería la clave? La clave sería la D, en la teoría liberal de Locke. ¿Ok? 3, Locke. Cuatro, ¿en qué se infiere sobre el realismo de Maquiavelo? El contraste con Maquiavelo, Hobbes elaboró un código de ley moral o natural, la ley natural como ley moralmente obligatoria, que permita los propósitos de la sociedad civil, pero aceptando el realismo de Maquiavelo, separó su doctrina de la ley natural de la idea de perfección del hombre. Intentó deducir la ley natural de lo que es más poderoso en casi todos los hombres, todo el tiempo. No la razón, sino la pasión. ¿Qué se infiere sobre el realismo de Maquiavelo? Influyó en Hobbes sobre todo en su concepción pesimista del hombre y la sociedad civil. Influyó en el Leviatán de Hobbes, pero no de modo sustancial. Fue superado por Hobbes porque separa la idea de perfección del hombre de la ley natural. Fue subsumido por Hobbes de tal manera que el hombre es un ser imperfecto y malévolo. El hombre fue más allá al definir al hombre como hominis lupus, Hobbes fue más allá. En la 4, ¿cuál sería la clave? La clave sería, en la 4,
A ver qué dicen. A ver, en la 4, ¿cuál sería la clave? A ver, ¿qué dicen? La E. A ver, Hobbes fue más allá al definir al hombre como Homo hominis lupus. Bueno, la definición del hombre es correcta, es la definición de Hobbes, pero la pregunta es si eso es lo que se concluye del texto. Aquí mencionan a Maquiavelo y Hobbes, y yo hablé de los dos y les dije claramente de que Maquiavelo influye en Hobbes en dos aspectos, uno en el realismo político y otro en su pesimismo antropológico. ¿Ok? Entonces, tiene que ver con la concepción del hombre y tiene que ver también con el realismo político. ¿Ok? Y ahí eso es lo que justamente el texto señala. Entonces, ¿qué se infiere sobre el realismo político? ¿Influyó en Hobbes sobre todo en su concepción pesimista del hombre y la sociedad civil? Podría ser correcta esa alternativa. ¿Influyó en el Leviatán de Hobbes, pero no de modo sustancial? Ya. Pero acá dice en su concepto pesimista del hombre y la sociedad civil. En la sociedad civil no. Eso ya no estaría directamente asociada a la sociedad civil, pero no de modo sustancial. Sí, es una influencia sustancial, podríamos decir. Entonces no podría ser la B ni la A. Fue superado por Hobbes porque separa la idea de perfección del hombre de la idea natural. ¿Fue superada? No. El realismo no ha sido superado. Fue subsumido, fue incorporado. Subsumido significa asimilado por Hobbes, de tal manera que el hombre es un ser imperfecto y malévolo. Sí, claro, porque ahí eso es una tesis maquiavélica de que el hombre es un ser malévolo, imperfecto. Entonces, eso sería correcto. La E, Hobbes fue más allá al definir al hombre como Homo hominis lupus, no. ¿Ok? Entonces, fue más allá al definir al hombre como Homo hominis lupus. No se trata de esa definición exactamente, aunque hay que recoger esa definición del hombre como el hombre como ser egoísta, un ser egoísta, pero aquí se trata de básicamente del hombre como un ser malévolo, imperfecto, que dice fue subsumido por Hobbes. Entonces acá es importante esta idea de subsumido por Hobbes, de tal manera que el hombre es un ser imperfecto y malévolo. Está hablando de la concepción pesimista antropológica del hombre. La clave ahí es la D de dado. ¿Ya? La D de dado. Esa capacidad que tiene Hobbes
para asimilar, para incorporar las ideas de Maquiavelo, sobre todo particularmente de esa concepción del hombre como un ser imperfecto y malévolo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Entonces en la 4 es la D de dado. Si tienen dudas, pregunten. 5. En la 5. Se infiere que la concepción de Hobbes sobre el hombre es, ya, ¿cuál será la concepción de Hobbes sobre el hombre? Diametralmente opuesta a la de Aristóteles y más cercana a la de Maquiavelo y Hobbes. A la de Maquiavelo sí, pero a la de Locke no. Opuesta a la de Aristóteles. Como animal racional podría ser son politicón, pero la otra parte no encaja. Irracionalista y naturalista, pues el hombre es un ser imperfecto. Sí, podría ser naturalista, racionalista. Calculador y pragmático, que solo busca sobrevivir a costa de otros. Aparentemente pasional y egoísta, que son una bondad natural arruinada. Aparentemente pasional y egoísta, pero con una bondad natural arruinada. Homo hominis lupus, es decir, un animal sin leyes morales. Sin leyes morales. ¿Cuál sería la concepción de Hobbes en la 5? A ver, ¿qué dices? Comentan que la B. ¿La B de burrito? Entonces, recuerden que Hobbes concibe al hombre como un ser egoísta, un ser malvado. Para Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. El hombre es un lobo para el hombre. ¿No? El hombre es un lobo para el hombre. Lo cual quiere decir que si somos como lobos o como animales, entonces significa que somos egoístas, malvados, rapaces, violentos. Crueles, despiadados, la clave sería en la 5. La clave sería la B de burrito. Irracionalista
naturalista, pues el hombre es un ser imperfecto, la B. O sea, esta concepción que está acá, esta es una concepción naturalista del hombre, irracionalista del hombre. Naturalista y racionalista del hombre. Esa concepción de que el hombre es un ser malvado de manera natural, tiene una predisposición a la maldad. Es una concepción naturalista, como si el hombre naciera así, y eso no se puede cambiar o revertir. Irracionalista también. Natural e irracional concepción del hombre. Pues el hombre es un ser imperfecto. Recuerden que el hombre no nace bueno, no es un ser bondadoso como pensaba Locke o Rousseau, sino que nace malo, malvado, egoísta, malvado, violento, malo, perverso. ¿Ok? Irracionalista. Irracional. ¿Ya? Irracional e imperfecto. La clave entonces, ¿cuál sería? Ya está, ¿no? Ya vamos a la 6. 5b. 6. Identifica la interpretación más adecuada del enunciado la ley natural como ley moralmente obligatoria. La ley natural como ley moralmente obligatoria. La ley natural puede ser una ley de la naturaleza, una ley de la biología, ¿ok? De la naturaleza como ley moralmente obligatoria. Esa ley en la naturaleza es también una ley en el ámbito moral que tenemos que cumplir. La ley natural como ley moralmente obligatoria. Entonces, ¿la ley natural adopta la forma de una ley socialmente necesaria? No, una forma de ley socialmente necesaria. No estamos hablando de una forma de ley social necesaria. Estamos hablando de moral y de ley natural. Identifica la ley natural con la ley moral del Estado. Del Estado no. La ley moral, el Estado no tiene moral. ¿Ya? La ley no proviene de un Estado moral. Yuxtapone la ley natural a la ley moral del estado de guerra. No. Traslada los principios de la naturaleza a los principios de argumentación social. A los principios de regulación social. No, porque no estamos hablando de regular la sociedad, sino la moral. Los principios de la naturaleza adoptan la forma de principios normativos, es decir, principios morales normativos. Los principios de la naturaleza, las leyes de la naturaleza, absorben las formas, dice, adoptan la forma de principios normativos, o sea de leyes, de normas para orientar la vida social y política. Entonces, la 6, la clave, ¿cuál sería? Correcto.
Bien, vamos a la pregunta 7 y la pregunta 8. A ver, lean el texto, a ver, analicen. Ahorita vamos a comenzar a leerlo. ¿Cuál será la clave? En los años 70 y 80 se inició un debate intenso, 80, 70 y 80, sobre la naturaleza del fenómeno político y la relación con la ética. Y la situación actual del mundo, los protagonistas de este debate fueron los comunitaristas de los cuales hemos hablado. Nosotros hablamos de los comunitaristas hace un momento. Hablamos de Taylor, por ejemplo. Aquí está Sandel, ¿ya? Está Walser, ¿okay? Está Hannah Arendt. Hannah Arendt también es una representante del comunitarismo. Y por otro lado, los liberales, encabezados por Rawls, Dworkin, ¿ya? Entre otros. ¿Tienen que la B? La C de la B. Ya dice, y que las únicas formas de entender la conducta humana es referirse a sus contextos sociales, culturales e históricos. Los liberales, por su parte, plantearon que la comunidad se constituye a partir de la ciudadanía, aprendizaje de una forma de vida. En segundo lugar, desde una perspectiva crítica, los comunitaristas estuvieron que las premisas del individualismo liberal traen consecuencias moralmente insatisfactorias. Dice, los comunitaristas sostuvieron que las premisas del individualismo liberal traen consecuencias moralmente insatisfactorias. La imposibilidad de lograr una comunidad genuina, el olvido del Estado, benefactor de una sociedad, distribución no se puede asumir sin una concepción particular del bien, sino que debe ajustarse a través del cerebro, que es una categoría moral que tiene prioridad sobre la de bien. Se infiere que para los comunitaristas, ¿cuál será la clave? Esto lo hemos leído, conversado en relación a Hegel, en relación a Taylor, lo hemos explicado. ¿Cuál sería? Muy bien. A ver, ¿qué sale? Dice la B. La B dice de la subjetividad precede a la subjetividad, la intersubjetividad. Ya. Para los comunitaristas, aquí el debate gira en torno a el individualismo radical. Es decir, la comunidad es la que constituye la ciudadanía o al individuo, o el individuo ya está constituido, ¿ok?
Entonces, los comunitaristas sostienen que las premisas del individualismo traen consecuencias moralmente insatisfactorias, ¿no? Lograr una comunidad genuina, ¿no? Una sociedad que se integre, el olvido del Estado benefactor y una injusta distribución de los bienes. Respondieron: una sociedad justa no puede presumir una concepción particular del bien, sino que debe ajustarse a través del derecho, que es una categoría moral que tiene prioridad sobre el bien. Entonces, una de las justamente características del comunitarismo es que primero es la comunidad de buenos salvajes, no. La sociedad es un a priori histórico, no. Primero son los humanos, luego los ciudadanos, no. Identidad es preconcebida, no. La intersubjetividad o las relaciones sociales, ¿no?, son anteriores a la subjetividad o al individuo. Entonces, en ese caso, la clave sería B. Correcto. Muy bien. 8. Se infiere que para los liberales, ¿qué se infiere para los liberales? Clave en la 8. ¿Cuál sería? A ver. ¿Cuál sería en la 8? B. Los liberales. El individuo es libre fuera de la sociedad. Primero es la propiedad privada. Las relaciones de mercado son anteriores a la sociedad. El ciudadano precede a la comunidad. El Estado tiene por absoluto. El ciudadano o el individuo precede a la comunidad, es anterior a la. Relación entre individuo o comunidad. Primero la comunidad y después el individuo. Entonces en la 8 la clave sería la D, ¿no? Ya. Dado. Siguiente, dice: el término democracia aparece por primera vez en Heródoto y significa, dice, kratos del, ¿no?, pueblo, demos, democracia. Desde el siglo XIII a.C. sufrió o ha sufrido un largo eclipse. Las democracias antiguas fueron relativamente breves y tuvo un recorrido degenerativo. Aristóteles clasificó la democracia entre las formas malas de gobierno. Y la palabra democracia se convirtió durante mil años en una palabra negativa, en una mala palabra. Durante milenios el régimen político adoptó El régimen político óptimo se denominó república, res pública, cosa de todos, y no democracia. Está hablando de la república, ¿ya?, y de la democracia. Ok, y la democracia. Kant repite la opinión común cuando escribía que la democracia es necesariamente un despotismo, y los padres constituyentes de Estados Unidos eran de la misma opinión. Entonces, dice acá, la Revolución Francesa se refiere al ideal republicano y solo Robespierre utilizó democracia en sentido elogioso, asegurando así la mala reputación de la palabra durante otro medio siglo.
¿Cómo es que desde un plumazo a partir de la mitad del siglo XIX en adelante la palabra adquiere un nuevo auge y poco a poco adquiere un significado elogioso? La respuesta, la veremos, es que la democracia de los modernos, la democracia de los antiguos, la democracia que practicamos hoy ya no es la de los antiguos. 9. Se infiere que desde Aristóteles la democracia como forma de gobierno, ¿cuál será la clave? La 9. ¿Cuál sería? La D. Adquiere un significado negativo. Correcto. Dado. Lo que dice es el texto es que después va a ir adquiriendo un significado positivo, pero es después, posterior. Correcto. 10. Se infiere que la forma de gobierno ideal en contraposición a la democracia fue la forma de gobierno ideal en contraposición a la democracia. ¿Cuál fue? ¿Cuál sería? Diez. La monarquía, la aristocracia, la democracia, la república o el comunismo. En la 10, la clave sería la D, la república. La república. Aristóteles plantea esa concepción de a favor de la república como una forma de gobierno óptima por encima de la democracia y de otras formas de gobierno. ¿Ok? Correcto. 10 dado. 11. ¿Qué marcaste en la 11? Para Antonio, uno de los objetivos políticos fundamentales de todo proceso revolucionario debe ser la abolición de la propiedad privada. Abolición de la propiedad privada. Ya. Una forma de explotación del hombre por el hombre. Frente a esta opinión, un defensor de la teoría política liberal, ¿qué expresaría? ¿Qué expresaría un liberal frente a un anarquista que propone la abolición de la propiedad privada y del Estado? ¿Qué expresaría un comunista al respecto? A ver, ¿qué dices? La desaparición de la propiedad solo puede darse paulatinamente, todos los debemos poseer la misma cantidad de propiedades. Todos debemos poseer la misma cantidad de propiedades. También el Estado tiene que ser abolida para alcanzar la paz. La posesión de bienes es una dimensión de la libertad humana. Los bienes son necesarios en la vida social. ¿Qué expresa un liberal al respecto? ¿Qué diría un liberal en relación a la propiedad privada, la abolición de la propiedad privada? ¿Cuál sería?
La D de dado. A ver, ¿qué dice la D de dado? La posesión de bienes es una dimensión de la libertad humana. Claro, ellos son defensores de los derechos naturales, dentro de ellos está la libertad individual, la libertad humana de crear riqueza, de acumular riqueza para convertirse en capitalista, en un burgués. Correcto, 11 la D. 11 la. Doce. Si planteáramos que los ciudadanos necesariamente deben participar de manera activa en la colaboración de las leyes que tienen a su cargo el Estado y que deben existir las instituciones, estaríamos conociendo, coincidiendo sobre todo con el método o el modelo de ciudadanía defendida por ¿cuál sería? ¿Cuál sería la clave? 12. Claro, acá dice participación activa y yo lo mencioné en pizarra. Esa característica es una característica ¿de qué? La clave es entonces la A. A ver, hay otra. No hay otra alternativa. 12 avión. El republicanismo. El liberalismo tiene como uno de sus principios rectores la limitación del poder del Estado. Lo explicamos en clase. A diferencia del republicanismo, por el cual en determinadas situaciones es necesario que las autoridades políticas tengan un margen amplio para tomar decisiones en beneficio de la comunidad, otra diferencia entre ellos solo para aclarar, según el liberalismo, ¿el individuo está primero que la sociedad o es al revés? Sí, correcto, eso es una característica. El interés individual está por encima del bien colectivo o del bien común. A diferencia del republicanismo, por el cual en determinadas situaciones es necesarias autoridades políticas que tengan margen amplio para tomar decisiones en beneficio de la comunidad. Otra diferencia entre estas dos teorías políticas es la de que mientras la primera es posible identificar un énfasis en la y en la segunda posee un carácter central la. Comentan que la B, la 13. A ver. En el derecho individual, el deber cívico
En el derecho individual, ¿cuál sería? Hay que completar el espacio. Otra diferencia entre estas dos teorías políticas es que mientras al primero es posible identificar un énfasis en el interés individual, si es el liberalismo, en la segunda el carácter central, la herencia cultural. La herencia cultural en el comunitarismo podrían ser los elementos culturales, deber cívico, o estamos hablando de republicanismo. Si es el republicanismo, no puede ser la herencia cultural, tendría que ser la dictadura, no el deber cívico, pues sería el derecho individual o los derechos individuales, las libertades individuales y el deber cívico. En ese caso sería la B de burrito. Correcto. 13, la B de burrito. Muy bien, burrito. Correcto. 14. El proceso de globalización en las últimas décadas ha propiciado el surgimiento de una serie de problemáticas de carácter ético y político. Entre ellos el problema es uno de los más destacados por el hecho de que está íntimamente relacionada con la identidad, ¿ya? Con la identidad, la libertad y la autoestima de los seres humanos. Con la identidad, la libertad y la autoestima de los seres humanos. El problema de qué? De las diferencias culturales, de la participación política, de la redistribución de la soberanía política de la sociedad soberana. ¿Cuál sería ahí? En la 14. Ya, en este caso sería participación política, redistribución, no. Soberanía tampoco. Tendría que ser diferencias culturales. Las diferencias culturales o las minorías culturales y sus diferencias, no es la propuesta de Taylor. Ya, la propuesta de Taylor en relación al comunitarismo. Porque está hablando de la identidad. ¿Recuerdas que Taylor nos habla de cómo se configura la identidad o se moldea a partir del reconocimiento, a partir de otra conciencia o del diálogo? Entonces, sería de las diferencias culturales. 14 avión. ¿Ya? Por Taylor habla, recuerda, de las minorías culturales. ¿Ya? De las minorías culturales, en general habla de las minorías, ¿no? El movimiento LGTBIQ, por ejemplo, minoría. Las feministas, minoría. Grupos racializados históricamente y discriminados, minorías. $14 sería entonces avión. A 14 avión. 15. En un debate político, Fernanda expone esta opinión. El Estado tiene que desaparecer, pues mientras existan leyes, normas, impuestos y policía, no se podrá decir que poseemos libertad. Ya. Para Fernanda, el Estado tiene que desaparecer. Ok. La existencia del Estado es absolutamente necesaria, pues en ella se establece el marco legal necesario para que podamos disfrutar libremente de nuestras vidas y nuestras propiedades.
sin el tono sería sumamente caótico, ¿no? Sin el todo sería sumamente caótico. Estas dos perspectivas hacen alusión a qué. Comenta que la A, ¿quién se la A? Comunismo, liberalismo. El Estado establece un marco legal necesario para que podamos disfrutar libremente de nuestras vidas y nuestras propiedades. Sin él, sin el Estado, todo sería sumamente caótico. Comunismo, no hay anarquismo. Comunismo, comunitarismo. No. Propiedad. La única sería liberalismo. Sería la A15 avión. No hay otra opción. Por las características no habría otra alternativa. 16. Se infiere que el poder nace de la... ¿De qué nace el poder? ¿De dónde? ¿Cómo? Ahí sería, el poder nace de la... ¿De qué nace el poder? La sociedad es una creación humana, es decir, por consentimiento, debido a que ella puede elegir a sus gobernantes. Sin embargo, como en los miembros de la sociedad, dicho de otro modo, los miembros del cuerpo político decidieron a quién elegir, por cuánto tiempo y bajo qué condiciones. De acuerdo con Locke, el pueblo no está obligado a obedecer cuando se infringen las normas. Sin embargo, Locke no plantea la resistencia como un derecho natural, sino como una posibilidad cierta en la que, de todos modos, el pueblo no se subleva por nimiedades y es capaz de tolerar un gran número de injusticias. Solo cuando las violaciones a la ley y a las instituciones se perpetúan en el tiempo, los supuestos se resisten. Entonces, ¿que el poder nace de qué? De la voluntad divina, de la élite intelectual, la clase política tradicional, la ley natural, la voluntad de poder. Comenta que la E, La voluntad popular. Voluntad popular, ley natural, política, tradicional, ética, intelectual, voluntad divina. No podrían ser esas. Esas son distractores. La única opción sería la E, de una voluntad popular. Voluntad popular, la voluntad del pueblo. ¿Ya? O lo que Rousseau llama voluntad general. La voluntad general, para Rousseau, consiste en renunciar a nuestros derechos individuales, a nuestros deseos o necesidades individuales, ¿ya? Que son individuales y egoístas, en aras del bien común.
¿ya? En aras del bien común. (16) Enano. 17. Se infiere que si la clase política se corrompe e infringe la ley permanente, es justificable y legal. ¿Qué cosa se justifica? ¿Qué hacemos si la gente transgrede la ley, viola la ley? ¿Qué medida tomamos? ¿Se hacen esos casos? La ley menciona. La formación de sindicatos, no. La revolución socialista, no. La lucha de clases, no. La insurgencia popular, podría ser. Si la clase política está corrompida y no respetan la ley, es justificable y legal. La indiferencia, la insurgencia, la clave sería la D, dado, 17 dado. La insurgencia civil o la rebelión, si quieres. 18. El liberalismo está inspirado en parte en la organización de un Estado con derecho, con poderes limitados que idealmente tendrían que reducir las funciones del gobierno a seguridad, justicia y obras públicas, y sometiendo a una constitución lo que permita o lo que permitió el surgimiento de la democracia liberal durante el siglo XVIII. Se infiere que el liberalismo es una teoría política que limita el poder del Estado ¿con el qué? Salvación divina, evitar la concentración del poder en las manos del rey, fin de gobernar por naturaleza o por la fuerza, fin de la consagración del poder en el comunismo. (18) La C. 18 la C. La salvación individualista. Correcto. Evitar la concentración del poder en las manos del rey. Por eso se establece la división de los poderes. Y así el Estado es mínimo, es pequeño, no tiene mucho poder. (19) Locke se opone al... ¿A qué se opone John Locke? Locke se opone al racionalismo. Sí, pero aquí no estamos hablando de racionalismo. Absolutismo monárquico, sí. Republicanismo, comunitarismo. Clave, la B de burrito. Al absolutismo monárquico, pues, al absolutismo de Hobbes. A eso se opone. 20. De acuerdo con él, nuestra identidad se constituye en el marco de las tradiciones y costumbres de nuestra sociedad, motivo por el cual no tiene sentido concebir individuos desvinculados o desarraigados de un entramado comunitario. Por el contrario, el Estado debe generar las condiciones para que cada individuo pueda desarrollarse dentro de su propia cultura. Cuenta que la A.
Comunitarismo, comunismo, socialismo utópico, republicanismo, anarquismo, no. Sería comunitarismo. Entonces en la 20, comunitarismo, comunismo, socialismo, no, anarquismo, no. Aquí sería, de acuerdo con él, la identidad, el individuo, la subjetividad se constituye en el marco de la intersubjetividad o de las relaciones sociales y culturales, de costumbres y tradiciones de nuestra sociedad. Por lo cual no existe el individuo aislado, ¿no? Separado de la comunidad, eso sería absurdo. 20, avión. 20, avión. Sería algo absurdo separarlos. Clave A, comunitarismo. Sí, está bien. Muy bien, ¿alguna consulta, alguna duda sobre las claves? Preguntas. La próxima semana vamos a entrar al tema de la ciencia, ¿ya? Ciencia, luego tenemos un tema de historia de la ciencia y luego abordamos teorías epistemológicas. ¿Ya? O sea, tenemos 3 semanas, más o menos 3 semanas de ciencia, historia de la ciencia y teorías epistemológicas, y luego entramos a estética, ¿ya? Estética, entramos a estética, ¿ok? El tema de estética, antigua, medieval, moderna, contemporánea y movimientos artísticos, ¿ok? Entonces, en estética también vamos a desarrollar una clase. Si ustedes todavía no han adquirido el libro de estética, ¿ya? Si están interesados, me avisan, ¿ya? Todavía tengo algunos ejemplares del libro de estética. Vamos a tener 2 clases, creo, de estética, o 3, no me acuerdo bien cuántas clases vamos a tener, ¿ya? De estética. Este es el libro de estética que tiene todo el contenido del examen, de las preguntas que han venido. Hay un banco de preguntas al final. Si estás interesado, me avisas. La única forma de adquirirlo es, bueno, viniendo a la academia y recogiéndolo aquí del local. Puede ser en Comas o en San Juan del Lurigancho. Ok. Entonces, esa es una opción. Cuando lleguemos a estética, entonces, para que tengan más datos, más información. No sé si han llevado temas de estética anteriormente en alguna otra academia. Si lo han llevado, genial, ¿no? Y si no, bueno, a buscar información. El problema es que no hay libros de estética. Si buscas estética, bueno, tendrás que sumergirte en internet y buscar una gran cantidad de información, pero hay de todo, ¿no? Páginas web, textos, hay libros voluminosos si es que los encuentras, ¿no? Sobre estética, ¿ok? Entonces, esa es una opción, ¿no? El costo del libro es de 20 soles. ¿Ok? El libro de estética vale 20 soles nada más. ¿Alguna consulta sobre el tema?
¿No? Comenta que no, todo claro, todo perfecto. ¿Tienen alguna pregunta? Me avisa. Me hago la mano. Había una chica que se encargaba de grabar aquí. Ya no está. ¿No de lado? No, la que estaba aquí, que trabajaba con el tío Ciencia. Una blanconcita. ¿En qué parada muy alegre? Sí. No, no está. Han cambiado. No se podría decir que cambiado. Este mes han cambiado varios, ¿no? Veo que sí. La semana solo la bajaron y ella sí ya no está ahí. Otra chica. Ay, así que raro, dije. Ya no veo a varios. Bueno, ¿qué habrá pasado? Y me comentan que todo claro, no hay preguntas, profesor. Ok, chicos, muy bien. ¿Qué curso tienen ahora? Mate. Economía. Economía. ¿A quién va a subir? ¿García sube? Ah, García, toca.